participado en proyectos de evaluación de infraestructura educativa, deportiva, residencial y de uso mixto, procesos participativos, mejoramiento barrial en comunidades informales de Costa Rica, así como el diseño y construcción, tanto en licitación como en dirección y administración de obras, tanto para Costa Rica como para Estados Unidos. Nuestra segunda expositora, Fabiola, es una destacada arquitecta comprometida con la sostenibilidad en diversas áreas, incluyendo el diseño, la estrategia y la coordinación de proyectos. Su experiencia y pasión en este campo la han llevado a convertirse en la líder de Design Resilience. Con esta sólida formación y una amplia trayectoria profesional, Fabiola adquirió la valiosa credencial Lean Grid Associate y ha incorporado las mejores prácticas del diseño ecológico y su compromiso a la construcción sostenible. Además, ha obtenido el reconocimiento como profesional acreditada del International Living Future Institute, lo que subraya su dedicación a la implementación de estándares de construcción sostenible y regenerativa. Sin más preámbulo, doy paso a nuestras expositoras de lujo. Esperamos que disfruten el webinar y obtengan la información valiosa para su trayectoria profesional como personal. Hola, muchísimas gracias. Un gusto estar por acá. De verdad, muchas gracias a EDE por habilitar el espacio y para poder compartir un poquito de lo que hemos venido haciendo desde Gensler. Hoy, de hecho, venimos a, como lo dice la presentación, venimos a hablar un poco de cómo hemos llevado una estrategia de sostenibilidad a la ejecución, ¿verdad? No solo en un proyecto en particular, sino en una serie de proyectos, ¿verdad? Que trabajamos aquí en Gensler. Entonces, ya voy a compartir. Me dicen si pueden ver tipo pantalla completa, Fabi. Sí, ya se ve bien. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Gensler, o para los que no estén familiarizados con el tema, Gensler es una empresa global de diseño. Es una empresa que tiene más de 52 oficinas a nivel global y esto pues nos ha realmente traído una serie de preguntas a la mesa, ¿verdad? Al estar operando en tantos lugares a nivel global sobre cuál es nuestro papel, ¿verdad? Desde el accionar del diseño, o sea, cómo deberíamos ver el futuro del mundo del diseño, cómo deberíamos entender la temática de la sostenibilidad. Y es justo por eso que pues hemos comenzado a hablar con AED, hemos comenzado a hablar de cuáles son estos principios básicos que vemos desde Gensler y hemos comenzado a mostrar, ¿verdad? Mucho de las estrategias que hemos venido aplicando, tanto lo que hemos venido aprendiendo pues fuera de Costa Rica, con nuestras oficinas en Europa, en Estados Unidos, en Asia, así como lo que pues estamos planteando, ¿verdad? En América Latina y en Costa Rica. Entonces, pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo, ¿verdad? Estamos utilizando el diseño como una herramienta para implementar, ¿verdad? Estrategias de sostenibilidad, como una herramienta para plasmar, ¿verdad? La sostenibilidad en el entorno construido y pues espero que les guste y cualquier duda, pues somos todo oídos también. Entonces, bueno, como lo mencionó, recién lo acabamos de mencionar, hoy me acompaña Fabiola Sánchez. Fabiola es la líder de resiliencia para Costa Rica. Nosotros hablamos de resiliencia porque para nosotros realmente cuando vemos el área de sostenibilidad integrada a la construcción, ¿verdad? Lo vemos más desde una perspectiva de adaptación en el tiempo, ¿verdad? Sabemos que la arquitectura y el diseño no son elementos estáticos, ¿verdad? Son elementos que se comienzan a adaptar en el tiempo, ¿verdad? Y así entendemos también el concepto de sostenibilidad. Entonces lo hemos muy ligado a la resiliencia, no solo climática, ¿verdad? Sino también desde una perspectiva social, desde una perspectiva económica, programática, entre otras cosas. Y entonces, bueno, de acá pasamos a entender tal vez es la perspectiva de Gensler y primero hablarles un poquito de nuestra visión. Lo primero es que tenemos como principio, ¿verdad? La visión de crear un mundo mejor a través del diseño, ¿verdad? Y cómo entendemos los proyectos. Y es que un proyecto,
que tiene un buen diseño tiene que ser un proyecto que entiende la sostenibilidad, tiene que ser un proyecto que entiende la habitabilidad, que entiende cómo relacionarse con la ciudad, entiende las implicaciones en el tiempo y por eso es que creemos que hay una relación tan importante, ¿verdad?, entre el proceso de diseño y la capacidad de implementar temas de sostenibilidad. Muchos de ustedes pues trabajan en diferentes tipos de industrias, ¿verdad? Algunos de ustedes sí están en el sector de construcción, hay muchas industrias en AED que pues están en manufactura y demás, y no es un secreto para nadie, ¿verdad?, que muchos de los impactos ambientales están asociados al inmueble en el que nos encontramos, están asociados a la infraestructura, ¿verdad?, que realmente lleva a esos procesos, ¿verdad? Y por eso es tan importante entender que desde la planificación, en los procesos de arquitectura, en los procesos de diseño urbano, es en donde realmente tenemos un mayor impacto. Tal vez para contarles un poquito más de lo que hemos venido haciendo a través de la estrategia, ¿verdad? O sea, nuestra visión 2030 tiene como principio el diseño para la humanidad. O sea, nosotros desde la planificación que hacemos en la firma, comenzamos a ver no solo a lo que se va a estar haciendo en los próximos años o la planificación para un año en particular, sino que tenemos un enfoque, ¿verdad?, a largo plazo. Recientemente lanzamos nuestro primer informe ESG, ¿verdad? Este primer informe realmente comienza a plantearnos una serie de metas, ¿verdad? Y también determinamos que justamente, ¿verdad?, lo más importante en términos de lo que nosotros hacemos no es que nuestra oficina, ¿verdad?, o sea, tenga un menor consumo o no es que nuestra oficina tenga un menor impacto, ¿verdad?, en el consumo de agua o luminarias, ¿verdad?, porque nuestra oficina realmente es solo una pequeña parte de lo que nosotros hacemos. Nuestro impacto o el gran impacto que tiene nuestro trabajo está justamente en los proyectos que nosotros llevamos, en cómo estamos siendo consejeros estratégicos para nuestros clientes, en cómo estamos llevando, ¿verdad?, la comunicación de lo que estamos haciendo y cómo podemos generar un cambio a nivel regional. Entonces, cuando comenzamos a hablar de la visión 2030, ¿verdad?, nosotros tenemos estos 3 principios que se relacionan muchísimo con el tema de la sostenibilidad. Lo primero es que, como les venía mencionando, o sea, en Gensler somos una firma de diseño sin fronteras, o sea, hay muchas firmas transnacionales, ¿verdad?, que están ubicadas en muchos países. En el caso de Gensler, más allá de tener ubicaciones en muchos países, lo vemos más como una colaboración directa. O sea, creo que aquí hay algunas personas de la firma acá en la llamada, nadie me deja mentir que realmente en esta área, ¿verdad? Bueno, muchas, pero particularmente en acción climática, o sea, nosotros trabajamos con personas en todas partes del mundo y la idea de esto es poder traer ese conocimiento a América Latina, entonces, o sea, poder traer formas de gestionar proyectos, poder traer estrategias de sostenibilidad, poder adquirir conocimiento en nuevas formas de medición y demás. Después, cuando comenzamos a hablar de diseñar de innovación a través de la diversidad de ideas, también somos una firma sumamente diversa con muchísimas nacionalidades, ¿verdad? O sea, esto básicamente al tener equipos interdisciplinarios, equipos con personas con diferentes enfoques, ¿verdad?, que se unen a un proyecto, también nos permite traer esa diversidad de ideas a los proyectos y traer ideas frescas, ¿verdad?, que para nosotros también es sumamente importante. Y finalmente, cuando hablamos de enriquecer la experiencia humana en cada comunidad, es porque estamos entendiendo que la sostenibilidad no solo, ¿verdad?, se enfoca en un tema meramente de indicadores ambientales. O sea, tenemos claro que va mucho más allá de esto, tenemos claro que hay un tema asociado a cómo entendemos a las comunidades, cómo nos relacionamos con las comunidades, cómo se relacionan los aspectos ambientales también con la salud de los ocupantes, ¿verdad?, con la salud de los procesos y con la inclusión, ¿verdad?, de los diferentes usuarios que van a ser parte de un proyecto. Entonces, no vemos, ¿verdad?, que los proyectos vayan a ser un tema aislado o exclusivo, ¿verdad?, o que la sostenibilidad sea un tema solo de inversión, ¿verdad?, para tener nuevas tecnologías,
sino que nuestra experiencia, ¿verdad? Nos dice que esto va mucho más allá, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir entendiendo la sostenibilidad como un todo, ¿verdad? Y por eso es que para nosotros es tan importante poderla incluir en los proyectos. Entonces, ya pasando a la estrategia, comenzamos a hablar de dos compromisos que fueron sumamente para nosotros importantes. El primero es el Global Cities Climate Challenge. Nosotros firmamos un compromiso público y aquí es donde se pone más complejo, porque sé que muchas de las personas que están ahorita en la llamada han firmado compromisos similares, en donde nosotros decidimos que nuestros proyectos de aquí al 2030 pues van a ser carbono neto cero. Y esto obviamente pues tiene un montón de implicaciones y ya ahorita vamos a hablar de cómo vamos a llegar ahí, cuál fue nuestra estrategia y algunos proyectos que ya hemos venido trabajando en la región. Y también firmamos el compromiso de París para la acción contra el cambio climático. Ahora, en términos del desafío climático de las ciudades, tenemos dos retos enormes. El primero es el carbono incorporado. Para los que no estén familiarizados con la temática, el carbono incorporado es todo aquel carbono, ¿verdad?, que está asociado, por ejemplo, a los materiales de una edificación, está asociado a que todos aquellos procesos constructivos o procesos de fabricación que se dan previos a la operación de una edificación. Y también tenemos el reto del carbono operativo, ¿verdad? Que en este caso tiene que ver con la operación de una edificación, de cómo un proyecto, ¿verdad? O sea, funciona, cuánto está consumiendo, o sea, qué tipo de energía está consumiendo, qué tan eficiente es la envolvente del edificio, qué tan eficientes son los diferentes equipos, ¿verdad? De un edificio. Y por lo tanto, ¿verdad? Son dos retos que tenemos muy claros y que en la región, ¿verdad? Todavía son esos, son retos, ¿verdad? Si ya es difícil de repente en otras latitudes, por lo menos en otras latitudes hay mucha más, digamos, legislación que regula algunos de estos temas, ¿verdad? Pero todavía sabemos que para América Latina es todo un reto y por eso también queremos, pues, divulgar un poco, ¿verdad?, el trabajo que hemos venido haciendo y hablar, pues, en conjunto también de los retos que se están encontrando en otros espacios. Ahora, este compromiso lo estamos tomando por una serie de retos globales a nivel de sostenibilidad que estamos observando. El primero de ellos, ¿verdad? O sea, como industria entendemos, ¿verdad?, que el cambio climático es un tema urgente, ¿verdad? De hecho, este año que recién pasa ha estado marcado por por la aprobación o la negociación de una serie de legislaciones fundamentales en todo el mundo. Lo hemos venido viendo muchísimo en Estados Unidos, en nuestra oficina de Europa, ¿verdad? En nuestras oficinas en Europa, perdón, y justamente, ¿verdad?, esto nos lleva a comenzar a hablar de las emisiones de carbono a lo largo de toda la cadena de valor del entorno construido. O sea, no solamente, ¿verdad?, el carbono operativo asociado al funcionamiento, ¿verdad?, sino entender, ¿verdad?, todas las implicaciones desde, ¿verdad?, desde la escogencia de los materiales, las tecnologías, cómo estamos diseñando, o sea, cómo se están produciendo los edificios en la región, y es sumamente importante por eso también tener a la industria en esta conversación, ¿verdad? Más allá de, digamos, las constructoras o los diseñadores, sino tener a toda la industria acá. Por otro lado, sabemos que hay un tema de multiplicación de crisis. Nosotros lo hemos visto directamente en nuestra oficina. O sea, no es un secreto para nadie. O sea, pasamos todo el 2020, el 2021, ¿verdad?, en medio de una pandemia. Esto nos llevó también a repensar la forma en la que hablamos, por ejemplo, de ciudades, hablamos de espacios de trabajo, de oficinas, o sea, y ya ahorita vamos a hablar un poquito más de los procesos de investigación que nosotros llevamos, pero justamente al entender, ¿verdad?, la crisis global, comenzamos a entender, bueno, o sea, es que necesitamos
espacios que se puedan adaptar, necesitamos espacios que se piensen desde la flexibilidad, espacios que se piensen desde la sostenibilidad, o sea, el derecho a un aire de calidad, ¿verdad? Aire, ventilación natural, el derecho a la luz natural, ¿verdad? La relación con la naturaleza también se vuelve sumamente importante en el proceso de diseño, ¿verdad? Y también la planificación a largo plazo. Por lo mismo, ¿verdad? Volvemos a hablar de resiliencia, así como, ¿verdad? Entender muchos temas de carácter social, ¿verdad? Relacionados a equidad, a racismo sistémico, con todo lo que vimos también en Estados Unidos. Entendemos, ¿verdad? Que todo esto comienza a tener una relación importante con cómo pensamos nuestros proyectos, nuestras ciudades, ¿verdad? O sea, cómo entramos en un proyecto, ¿verdad? O sea, cuál es ese enfoque inicial y cómo llegamos a soluciones. Y pues cuando ya, ¿verdad? Comenzamos también a hablar en específico de temas de cambio climático, comenzamos también a darnos cuenta que esto cada vez es de mayor importancia, ¿verdad? En una discusión estratégica a nivel global. De hecho, de las 2.000 principales empresas que cotizan en bolsa actualmente, más de 700 tienen metas específicas de carbono neutralidad, ¿verdad? O sea, de eliminar por completo sus emisiones, y para nosotros es sumamente importante pues guiar al sector construcción a alinearse con estas metas. O sea, es que no se trata solamente de, ¿verdad?, de apoyar en ciertos temas o de poder llegar y hacer una certificación, ¿verdad?, de manera aislada, sino que deberíamos tener estándares ya en la forma en la que diseñamos, en la forma en la que evaluamos nuestros diseños, y entender que el entorno construido o el diseño de edificaciones tiene una relación directa con tiene una relación directa, ¿verdad?, con las metas de sostenibilidad de muchas organizaciones. De hecho, nos ha pasado, ¿verdad?, con varios clientes, es súper interesante que muchas veces tienen metas muy claras en Scope 1, Scope 2, ¿verdad? Y Scope 3 es como, bueno, es que, ¿verdad?, sobre todo cuando es más como un proceso de trabajo, a veces de trabajo de oficina, ¿verdad? A veces como que no está tan claro, y mucho de esto tiene que ver con cómo son nuestros espacios, con, ¿verdad?, con si estamos generando un nuevo espacio de trabajo, o sea, cómo todo está pensado desde la sostenibilidad. Entonces, nosotros desde el diseño estratégico, ¿verdad?, y el entendimiento de la operación de muchos de nuestros clientes, pues lo que hacemos es eso, ¿verdad?, buscar oportunidades de reducción de emisiones, ¿verdad?, de generar un impacto positivo en aspectos ambientales, sociales, ¿verdad?, y de gobernanza en sus espacios, ya sea oficina, de trabajo, etcétera. Y pues básicamente, esto nos lleva a repensar, ¿verdad?, nuestros proyectos. Nosotros, a partir de la generación de estas metas, comenzamos a decir, bueno, o sea, tenemos que entender el impacto que tienen nuestros proyectos. Incluso comenzamos a buscar algunos proyectos un poquito más antiguos para entender el impacto que habíamos tenido en otro momento. Comenzamos a traquear las métricas de todos los proyectos. En este momento, todos los proyectos que se van a construir en la firma tienen una serie de métricas que ya ahorita les vamos a hablar de eso, independientemente si se está persiguiendo una certificación o no, ¿verdad? O sea, nosotros estamos diseñando para poder llevar esas métricas, para poder medir muchos de estos indicadores y para poder entender en dónde estamos. Estamos repensando también toda la parte de involucramiento con las ciudades, involucramiento comunitario. Hemos intentado, ¿verdad?, ya también concientizar mucho, ¿verdad?, a todos los que son, a todos nuestros clientes, a todos nuestros socios comerciales. Para nosotros es sumamente importante, y para aquellos que hayan tenido una relación con Priscila Chacón del centro, del centro de recursos que tenemos en la oficina, pues saben que siempre estamos pidiendo, ¿verdad?, toda la información de los productos que especificamos, ¿verdad? Para nosotros es sumamente importante entender lo que está detrás, ¿verdad?, de un producto, no solo especificar por especificar, y es un trabajo complejo, ¿verdad?, llegar a repensar nuestros proyectos. Y justamente para aquellas personas que hayan estudiado arquitectura, pues saben que muchas veces se habla, ¿verdad?, de la forma, que sigue la forma del edificio sigue la función, ¿verdad? O sea, ¿verdad? ¿Qué queremos desde Gensler, o cuál es nuestra visión? Y esto es algo que de hecho hemos comentado mucho a lo interno, y lo he comentado mucho con Emma Grun, que es la líder de ciudades para Gensler Latinoamérica.
Y la conclusión para nosotros es que la forma sigue al propósito. O sea, las cosas que hacemos no son, ¿verdad? No son antojadizas, ¿verdad? Sino que tienen la intención de generar un impacto positivo en la sociedad. Y desde el área de práctica de acción climática y sostenibilidad, esto es sumamente importante. O sea, generar los mecanismos para que el propósito sea claro, para que una edificación no sea antojadiza, sino que esté respondiendo al impacto positivo que queremos crear. Y esto va, ¿verdad? O sea, va más allá de las eficiencias, va, o sea, es una asesoría que va desde la conceptualización del proyecto, o sea, cómo se relaciona con el entorno, cuál es el impacto que puede estar teniendo a nivel del emplazamiento, o sea, cómo se está interviniendo, ¿verdad? El espacio natural, cómo se está también devolviendo, ¿verdad? Parte del territorio, ¿verdad? Para la conectividad de la biodiversidad, para la conectividad de la naturaleza y demás. O sea, para nosotros es sumamente importante que la forma de un proyecto responda a criterios de carácter ambiental. Y esto es, pues, clave, ¿verdad? Y entonces, para lograrlo, ¿verdad? Pues se requiere de mucha innovación, ¿verdad? Y se requiere de mucha innovación porque cuando estamos en el sector construcción, todo es dinero, ¿verdad? Y todo, cada metro cuadrado cuenta. Entonces, también parte del proceso de innovación es encontrar el valor de estos recursos ambientales, encontrar el valor a largo plazo. A veces no es evidente porque lo vemos como una inversión de primera entrada, pero encontrar el valor sostenido en el tiempo. Hay un retorno de inversión asociado a innovación en temas de sostenibilidad. Hay un retorno a nivel de vida urbana cuando intervenimos, por ejemplo, en espacio público, cuando intervenimos en áreas verdes en el exterior, hay un retorno, ¿verdad? A nivel de vida pública, a nivel de ocupación, ¿verdad? Y entonces se vuelve muy importante evidenciar estos valores que trae justamente la inclusión de principios de sostenibilidad. Entonces, pues justamente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de estos temas, para nosotros tiene que ver con el enfoque, entender la cultura, un profundo conocimiento. Tenemos gente excelente en nuestro equipo que se han venido formando, expertos en diferentes áreas que colaboran activamente, ¿verdad? Para poder llegar a soluciones en conjunto, ¿verdad? Y para poder llegar a cumplir estos propósitos, y justamente es cómo podemos innovar, ¿verdad? O sea, todo esto con el principio de innovar y de poder traer estas soluciones y poder evidenciar el valor que tiene mucho de esto. Cuando comenzamos a hablar de innovación, es inevitable hablar un poco del Research Institute de Gensler. Gensler tiene un instituto de investigación que hace un concurso anual en el que se permite, digamos, la aplicación a diferentes programas de investigación, la aplicación de diferentes proyectos de investigación, y de hecho con el apoyo, ¿verdad?, de diferentes líderes de área en la organización se pueden postular temas de investigación y se da y se invierte en esto. Entonces, parte de lo que hemos venido haciendo es invirtiendo en ciertos temas clave. Aquí les dejo digamos, estos reportes son de descarga gratuita. Entonces, para todas las personas que estén acá y que lo sepan, o sea, se pueden descargar estos reportes, pueden verlos en la página en gensler.com, y para que sepan un poquito más del tema, nosotros, pues es justamente esa inversión la que es clave para poder llegar y decirle a un cliente, ok, sabemos que este tipo de inversión en espacio público va a traer, ¿verdad?, un mayor beneficio a un proyecto. Sabemos que la inversión en este tipo de espacios, ¿verdad?, en este tipo de estrategias al final, ¿verdad?, puede retribuir. Y por ejemplo, digamos, en este caso, el primero, que es el City Pulse Survey, o sea, justamente se enfoca en eso, en hacer una serie de evaluaciones del impacto del transporte público y de la movilidad, ¿verdad?, de una serie de ciudades alrededor del mundo. No son solo ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, entran varias ciudades en América Latina,
En el caso de acción climática, a través del diseño, recopilamos una serie de ejemplos globales, hay algunos de América Latina, pero hay de todo el mundo, ¿verdad? De proyectos que han sido emblemáticos en términos de innovación a través del diseño, ¿verdad? Entonces hay cosas sumamente interesantes, desde certificaciones tan complejas como Living Building Challenge, que es una de las certificaciones más muy enfocada en regeneración y más difíciles de lograr, hasta proyectos, ¿verdad?, de carácter urbano, de aviación, etcétera, que creo que son sumamente interesantes. En términos de experiencia, ¿verdad?, también entender el impacto sobre la experiencia humana de lo que diseñamos. Volvemos a lo mismo, un proyecto sostenible no es sostenible si los usuarios, ¿verdad?, o sea, si la comunidad no lo puede valorar, si la comunidad no le da uso, ¿verdad? Un proyecto exitoso gira alrededor de la experiencia humana, y para nosotros esto es sumamente importante también. Y por supuesto también el Design Forecast, que básicamente lo que hacemos es evaluar el impacto, ¿verdad?, que va a tener el diseño digamos, en el año siguiente. Lo sacamos a principio de todos los años, y para nosotros es sumamente importante, ¿verdad?, también ver el valor agregado que muchas de estas estrategias traen a los proyectos, ¿verdad? Entonces, es parte de los recursos que queríamos darles como parte de esta charla, ¿verdad? Que ustedes pudieran acceder al proceso o a los recursos de investigación que tenemos. Y ya para pasarle el micrófono a Fabi, que ya ha hablado como 20, 25 minutos, pues vamos a comenzar a hablarles ahora sí un poquito más de la aplicación de la estrategia del Gensler Cities Climate Challenge. O sea, aquí lo que básicamente nosotros estamos generando es una hoja de ruta. Inicialmente, cuando lo firmamos, sabíamos lo que queríamos, pero ha sido todo un proceso de aprendizaje saber cómo llegar ahí. O sea, cuando comenzamos a trabajar con esto, es algo que se comienza a conceptualizar desde, ok, queremos esto, sabemos que hay herramientas desde el diseño, pero cuando nos comenzamos a meter, nos damos cuenta de que tiene mucho que ver con la industria en la que estamos, tiene mucho que ver con educarnos a nosotros mismos, educar a toda la industria, educar a nuestros clientes también, tiene que ver con medir. O sea, si no estamos midiendo nuestro impacto, no sabemos cómo reducirlo. O sea, tenemos que entender cuál es el impacto que estamos teniendo en un proyecto para poder llegar y decir, ok, o sea, a partir de esto podemos hacer una reducción de tanto. A veces vemos, hay muchas estrategias de sostenibilidad que a veces llegan y dicen, vamos a reducir 5, vamos a reducir 10%, 15%. O sea, hay que entender, ¿verdad?, en dónde se está y cuáles son los generadores de ese impacto para poder reducir. Y en nuestro caso todavía es más importante en términos de que no es nuestra operación como tal, ¿verdad?, sino que son los proyectos que estamos generando. Entonces, para nosotros es muy importante entender esto también para nuestros clientes, para los proyectos que estamos diseñando. Por otro lado, ¿verdad?, cuando ya estamos hablando del diseño con tecnología, para nosotros las herramientas tecnológicas son clave. Ya ahorita vamos a hablar de esto, pero hemos generado todo un ecosistema de herramientas de punta que a mí me ha pasado a veces con otros expertos en otras áreas, que a veces nos preguntan como, hey, ustedes tienen tal software, tienen tal cosa, y mucho de eso lo tenemos. Entonces es sumamente interesante, ¿verdad?, ver cómo el alcance que nos ha dado poder adquirir este ecosistema. Y finalmente todo lo que tiene que ver con los materiales y el encadenamiento productivo asociado a los materiales, ¿verdad? Que esto aquí es donde también la industria comienza a relacionarse. Y sí, ya para pasarle el micrófono a Fabiola, realmente es esto, es entender que la industria de la construcción, ¿verdad? O sea, genera cerca de un 40% de las emisiones globales, ¿verdad?, de CO2, y es una responsabilidad enorme desde los diseñadores, ¿verdad? Entender, o sea, qué es lo que nosotros podemos hacer para reducir esto. O sea, por supuesto, no es solo el accionar de una firma de arquitectura, pero en este momento somos una firma enorme con alcance global. O sea, las decisiones que se toman acá tienen un impacto en la industria de la región, tienen un impacto, ¿verdad?, en firmas de ingeniería, tienen un impacto en constructoras, ¿verdad? Entonces, para nosotros es sumamente importante llevar esa batuta a través de estas acciones y poder
generar la diferencia, ¿verdad? A nivel global. O sea, que sí se va a mover la aguja. O sea, sabemos que de aquí al 2030, si llegamos, ¿verdad?, a cumplir estas metas, se va a mover la aguja, vamos a hacer la diferencia. Y pues ya con eso los dejo con cada una de estas estrategias para que Fabiola les explique un poquito más de lo que venimos haciendo. Bueno, como ya Paul les dijo, estas son nuestra hoja de ruta y estos son nuestros objetivos de la manera en la que queremos alcanzar todo esto que nos hemos proponido que Paul les ha explicado durante este rato. Vamos a empezar con, queremos liderar la industria a través de alianzas muy específicas, alianzas que nos permitan avanzar, no solos, sino trabajo conjunto, que es la manera más importante para tomar todos los proyectos que pueden transformar las ciudades y utilizar este diseño como herramienta, que es bastante importante. Entonces, por ejemplo, esta alianza que tenemos con AED es muy importante para comunicar, para trabajar juntos, para alinear todo el sector y poder compartir todas esas experiencias y la visión que tenemos a través de todo lo que ahora estamos mencionando, el reporte de acción climática, el Experience Index, todo esto lo que busca es impulsar la región y empezar a dar mejores herramientas para poder trabajar en conjuntos con los retos que tenemos de frente. La segunda estrategia, si Tal quieres vez pasar ahí, esta. Fabi, tranquilo. No, más bien ahí, Fabi, te voy a complementar. Nada más quería comentarles igual, o sea, aparte de lo que venimos haciendo con AED, es, ¿verdad?, intentar compartir y intentar alinear, ¿verdad? O sea, todo lo que son estrategias en conjunto. Entonces, esta es una invitación abierta para generar más espacios de discusión. O sea, esta intención de llegar y compartir era para también que se vea qué es lo que estamos haciendo, pero yo sé que digamos, de todas las empresas que forman parte de AED, hay un montón de intenciones, ¿verdad? O sea, también alineadas a lo que nosotros tenemos, o sea, no solo en la parte de diseño y construcción, sino también en la cadena de valor. Y es sumamente importante que generemos esos espacios y al final, pues, AED les puede facilitar nuestro contacto para seguir conversando de esto y para llevarlo más allá. Nosotros estamos ahorita en la Junta Directiva del Green Building Council, estamos trabajando activamente con diferentes organizaciones, ¿verdad? A nivel nacional para, ¿verdad?, llevar esto un poquito más allá. Entonces, perdón ahí, Fabi, por interrumpir, pero Tranqui. sí quiero aprovechar porque esta carta que nuestros líderes regionales, Samuel y Cristian, firmaron y es probable que les haya llegado a muchos de ustedes desde el año pasado, ¿verdad? Es una invitación para construir en conjunto, ¿verdad? Una nueva visión para el sector construcción. Entonces, sí, tal vez aprovechar este espacio que es como, ¿verdad? Esa primera pincelada de la estrategia como para, digamos, amplificar un poco esa invitación y que ojalá podamos reunirnos, ¿verdad?, con algunas de las empresas aquí presentes para justamente ver eso, o sea, dónde hay puntos en común, dónde hay una visión común y dónde podemos realmente generar un impacto un poquito más grande. Y ya, dale, Fabi. Sí, yo creo que eso que menciona Pau, cuando hablamos de resilience y de sostenibilidad, queda claro que no es un trabajo individual, sino es un trabajo como conjunto muy importante y por esto es uno de nuestros objetivos más importantes, como seguir alineándonos a todos estos socios que queremos que lleguen a ser de confianza y se puedan unir a nosotros en esta transformación que queremos de las ciudades y de los espacios. Esto va de la mano con el siguiente punto, que es educar básicamente a todas las personas que son parte de Gensler y a todos nuestros clientes y socios. Esto va más allá de conocer términos, sino que todos sepamos cuál es nuestro compromiso y para esto tenemos muchas herramientas como las que ya mencionamos, pero también hay otras como de educación interna en la cual queremos que todas las personas se involucren y entiendan qué es lo que estamos haciendo, cómo poder hacerlo y cómo podemos hacerlo y para qué queremos hacerlo. Pau tal vez les puede contar un poco más de esto, que es parte de la investigación del City Pulse que ya les habíamos mencionado. No sé, Pau, si querés contar. Sí. Sí, en realidad creo que una inversión enorme que estamos haciendo desde que firmamos el compromiso es, ¿verdad?, la capacitación interna. Para las personas de Gensler que están por acá, ya los debemos tener seguro aburridos con un tema del journey interno, pero, o sea, realmente los líderes en el área de sostenibilidad, nos hemos dedicado a generar una serie de materiales de carácter educativo, ¿verdad? O sea, en términos de sostenibilidad, de cómo esto puede permear en el diseño, porque lo que nos hemos dado cuenta es que no vamos a cambiar como
trabajando como si fuéramos consultores externos a un proceso. O sea, para nosotros los proyectos más exitosos son aquellos que tienen el tema de la sostenibilidad incorporado al proceso estratégico de conceptualización y de diseño. O sea, si esto se ve como una medición paralela, no va a funcionar. Tiene que estar sumamente integrado. Y es por esto que para nosotros es clave que los diseñadores, que las diseñadoras puedan aprender, ¿verdad? Conceptos que puedan ir implementando, que cada vez se vean más preocupados por este tema y que se viva la cultura de la sostenibilidad en las oficinas de Gensler. Entonces, ha sido una inversión importante que hemos hecho y va muy de la mano también de la inversión en investigación. Como les venía comentando, por ejemplo, el City Pulse es justamente un análisis que hacemos a nivel de movilidad en diferentes ciudades. Hay una serie de investigaciones, ¿verdad? Que comenzamos de encuestas que se comienzan a lanzar en múltiples países simultáneamente. Y, por ejemplo, esto me parece súper interesante porque se relaciona mucho con el tema de movilidad, que es uno de los componentes más importantes cuando hablamos de sostenibilidad. Y, por ejemplo, lo que se hizo fue preguntarle a una serie de usuarios, ¿verdad? Que era para ellos vital, ¿verdad? O sea, que era lo más importante, ¿verdad? A la hora de hacer diferentes tipos de viajes, a la hora de viajes con diferente propósito, ¿verdad? No es lo mismo un viaje que tengo que hacer a diario del trabajo, hacer un viaje, ¿verdad? Que hago por un motivo, ¿verdad? De repente social, porque quiero salir un día, digamos un sábado a almorzar o algo así, o dependiendo de la generación, ¿verdad? Que esto es sumamente importante porque comenzamos a encontrar diferentes patrones dependiendo de la generación entrevistada, ¿verdad? Por ejemplo, una generación como la generación Z, ¿verdad? Que para ellos de repente es muy importante, ¿verdad? O sea, como el tema del teletrabajo, el tema de la flexibilidad y demás. Entonces se comienza a evaluar, ¿verdad? O sea, los diferentes mercados, porque para nosotros estos son estudios de mercado que eventualmente pueden ayudar a justificar, ¿verdad? Temas que tienen que ver con sostenibilidad. Y algo que nos llamó muchísimo la atención, por ejemplo, en este caso, en esta investigación, es que todas las personas entrevistadas en todos los países, ¿verdad? En todas las condiciones, su prioridad número uno, o lo coincidían siempre, es que, ¿verdad? Para todas las personas es sumamente importante vivir en un barrio caminable, ¿verdad? Donde haya un espacio para los peatones, donde hayan, digamos, bases sólidas en términos de movilidad urbana, ¿verdad? De conectividad. Y esto nos parece sumamente importante porque es parte de estos argumentos que podemos traer a la mesa de discusión también para ver ese valor agregado, ¿verdad? De el que vuelve atractivo un barrio, que puede atraer usuarios de cierto tipo, ¿verdad? O sea, lo mismo pasa con el tema de la experiencia, el diseño de experiencias, ¿verdad? Comenzamos a tener insumos particulares para poder justificar acciones que tienen que ver con sostenibilidad y es parte de cómo se planifica para el diseño. Ahora, voy a dar este otro ejemplo antes de seguir con las otras estrategias, y este es un proyecto que diseñó Gensler aquí en Heredia, en Costa Rica, que tiene que ver con aprender en conjunto, ¿verdad? O sea, para los que no conocen este proyecto, son las oficinas centrales de BRIT y Morfo, ¿verdad? En Heredia. Y justamente esto ha sido un aprendizaje sumamente importante porque siempre tuvieron muy claros los principios en términos de sostenibilidad. O sea, es una empresa que por el carácter también turístico que tiene, ¿verdad? O sea, el tema de marca país está muy presente. Siempre han tenido, ¿verdad? Un norte muy enfocado en la sostenibilidad. Y esto en el momento en el que el proyecto llega a Gensler, nos damos cuenta que es vital, ¿verdad? O sea, tenemos que llevar una estrategia de alguien más a plasmarse, ¿verdad? Y aquí habían varios temas clave, o sea, que tienen que ver con la experiencia humana, ¿verdad? La relación con el entorno, la posibilidad, ¿verdad? De aprovechar los recursos naturales del sitio, ¿verdad? Y esto tiene que ver desde la generación de energía con paneles fotovoltaicos hasta el aprovechamiento de la ventilación natural, el aprovechamiento de la luz natural, ¿verdad? O sea, en el espacio, la flexibilidad que tienen los espacios y demás. Y entonces, pues ha sido un proceso sumamente interesante
el llegar y comenzar a entender, ¿verdad? Una intención que tenía nuestro cliente, una intención que teníamos como desde una perspectiva de la estrategia de un cliente y llegar y decir, bueno, ¿cómo se ve esto en un edificio? ¿Verdad? Que tiene este propósito en particular, que va a albergar, digamos, este tipo de usos de oficina, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que tiene que tener como un componente de encuentro muy importante. Y entonces se vuelve sumamente interesante. De hecho, hemos estado conversando mucho con la gente de Morpho y Brit en estos días para entender, ¿verdad? Ahora que ya el edificio está con total ocupación, cómo está funcionando y nos hemos dado cuenta que hay una satisfacción enorme porque el edificio se ha vuelto como ese emblema de la estrategia de sostenibilidad, ¿verdad? O sea, todo el tema de la iluminación natural, todo el tema de la biofilia, que es la relación de los ocupantes con la parte natural, todo el tema de la eficiencia energética, los cerramientos, la forma en la que responden al clima, o sea, todo está diseñado de manera que entra en incluso la forma en la que se emplaza el edificio, ¿verdad? Que la huella donde realmente el edificio está en contacto con la tierra es, digamos, la huella que tiene que ser, no todo tiene que estar totalmente en contacto. Hay muchas partes que son elevadas, que están sobre pilotes, ¿verdad? O sea, hay todo un pensamiento en función a ese relación, o sea, cómo se relaciona el edificio con el sitio y eventualmente se vuelve justamente eso, un emblema de una estrategia de sostenibilidad y que también eventualmente se evidencia en reducción de consumos, aumento de el bienestar en los trabajadores, ¿verdad? Entonces hay un mayor involucramiento, hay un sentido de pertenencia de los trabajadores y se vuelve muy evidente, ¿verdad? Cómo el diseño se vuelve una herramienta de implementación. O sea, nosotros no solo tenemos una estrategia, sino que esa estrategia es tangible, ¿verdad? En un espacio. Y creo que eso es lo que quisiéramos como eventualmente pues, comunicar, ¿verdad? A muchos de nuestros clientes que nosotros podemos, ¿verdad? Hacer esa traducción de una estrategia que tal vez de primera entrada está más en procesos, más a nivel de intención y volverla muy tangible a nivel de un espacio. Entonces, tal vez ya seguimos. Le doy otra vez Sí. el micrófono a Fabi. Vamos a seguir con la parte de cómo estamos midiendo el impacto que estamos teniendo en todos los proyectos y en todo lo que hacemos. Tal vez como primera entrada contarles que dentro de Gensler tenemos un compromiso muy grande de que todos los proyectos que estamos haciendo, sin importar en la escala, lo estamos midiendo y estamos buscando que todo este seguimiento tenga como objetivo alcanzar la métrica de Net Zero que tenemos para el 2030. Entonces, ¿cuáles son las métricas que estamos midiendo por ahora? Estamos principalmente con el Energy Use Intensity, que hemos tenido una disminución de hasta el 80% respecto al baseline, que es a donde queremos llegar. Todavía hay trabajo por hacer y aunque no vamos a, digamos, nunca vamos a poder ser net zero respecto a que no tenemos que utilizar energía. Entonces, ¿cómo hacemos para contrarrestar esto? Estamos integrando estrategias de energías renovables, estamos entendiendo cómo funciona el lugar a donde se desenvuelve el proyecto y cómo esto va a afectar la métrica que estamos midiendo. También estamos midiendo toda la parte respecto a interiores de Lighting Power Density. Nuestro objetivo es tener un 50% de mejora respecto al baseline para el 2030. Igual también aquí estamos incorporando estrategias, trabajando en conjunto, buscando cómo mejorar esto. Y además de estas dos métricas, también estamos trabajando la parte del carbono incorporado a los materiales, que es algo que también Pau estuvo comentando muy al inicio. Aquí queremos básicamente trabajar de principio a fin. Queremos entender cuál es el impacto que tiene el material desde su extracción hasta su uso y a un largo plazo también en todos los aspectos, desde estructura, envolventes, materiales un poco más generales, interiores. Pero aquí sí estamos tratando de que todos nuestros diseñadores tengan una guía y aquí es importante el trabajo que estamos haciendo con la biblioteca de materiales a nivel de Gensler, que ojalá se puedan acercar, conocerla. Priscila Chacón es una persona que se ha encargado de transformar esta biblioteca, de que todas las personas tengan acceso a esta información y de entender qué es el material que están usando, cuál es el ciclo de vida de estos materiales, cuál es la data, cuáles son todos estos specs que necesitamos para entender y cómo todo esto se va enlazando en el impacto que va a tener el proyecto. Y para nosotros es muy importante porque esto va de la mano de medir el carbón con los materiales que estamos especificando en los proyectos.
Otro de los aspectos que estamos trabajando respecto a nuestro compromiso es que, como decía Pau también, Pau, si quieres pasar la diapositiva, estamos utilizando tecnologías que nos ayuden a mejorar nuestro diseño. Estamos trabajando de la mano con softwares que nos ayudan a mejorar lo que hacemos y que básicamente nos ayudan en la toma de decisiones basadas en datos. Cómo estos datos nos van a ayudar a mejorar el diseño, a mejorar el confort de los usuarios. Y acá es donde hemos trabajado, por ejemplo, este ejemplo que mencionaba Pau de Brit y muchos otros clientes con los cuales hemos empezado a trabajar de manera iterativa de la mano de softwares para entender qué es lo mejor que podemos hacer. Y no solo a nivel de diseño, sino de confort y cómo lo que estamos haciendo va a impactar en el lugar. Para eso, como les estaba mencionando, trabajamos procesos iterativos que tienen una mejora continua y eso permite un análisis multicriterio para la futura toma de decisiones que vamos a hacer. Eso es un proceso muy interesante porque es un proceso donde participan no solo los profesionales en sostenibilidad de la oficina, sino también equipos de diseño y muchas veces consultores también, lo que nos permite que el proceso tenga una sinergia mucho más grande, que lo que estamos haciendo de verdad, asegurarnos de que va a impactar el espacio y de manera positiva. Y aquí es donde es importante ver cómo todas estas herramientas contribuyen a mejorar los resultados que tenemos, contribuyen a mejorar el diseño y ahí es donde el diseño de verdad se vuelve esa herramienta que estamos hablando. De Si hecho, quieres. acá voy a nada más a comentar, aquí hay dos herramientas que se ven, o sea, la primera es Gblocks. Nosotros tenemos herramientas que nos permiten iterar sumamente rápido, ¿verdad? O sea, planes maestros, o sea, iterar diferentes combinaciones a nivel de planeamiento urbano o planeamiento de un plan maestro, no necesariamente urbano, pero incluso, digamos, a nivel de edificación y justamente poder combinar una herramienta como Gblocks en una etapa tan temprana como la etapa de programación, que básicamente es la etapa en la que estamos viendo cómo se acomoda el edificio y si cabe todo lo que tiene que caber en el edificio, ¿verdad? Comenzar a combinarlo con aspectos como ganancias térmicas por radiación o aceleración, digamos, del movimiento del aire alrededor de los edificios e impacto que esto puede tener tanto, digamos, en el confort urbano como, digamos, si está haciendo mucho viento, ¿verdad? O sea, ¿cómo se siente esto? Que no haya que después llegar a tomar medidas como para, ya cuando esté funcionando el edificio, para mitigar, ¿verdad? Un efecto negativo que pueda tener, así como la posibilidad también de aprovechar, por ejemplo, el viento para ventilación natural. Entonces, son cosas que de repente desde una etapa muy temprana ya podemos ir iterando, que no necesariamente requieren como de un análisis posterior que se tiene que hacer con un tercero, ¿verdad? Sino que son cosas que intentamos incluir nuevamente en el proceso de diseño. Entonces, si está en el proceso de diseño, no es una comprobación, sino que, como lo decía Fabiola, es una iteración que nos informa el diseño. Entonces, es una información constante que está llegando a la hora de tomar decisiones. Lo mismo, como decía Fabi, en términos de mejora continua. Este análisis es sumamente interesante para que ustedes sepan, digamos, esta es la iluminación natural, bueno, útil, digamos, Useful Daylight Index o Luminance, ¿verdad? O sea, se utiliza para evaluar. Entonces, justamente acá lo que se está haciendo es evaluar, este es solo el resultado final, pero se evalúa la posición de un núcleo en diferentes lugares, o sea, en diferentes lugares de la edificación para ver, digamos, estamos comparando planta funcional, flujos a lo interno de la planta, pero también estamos comparando cantidad de iluminación natural que se va a poner, que se va a tener dependiendo de dónde esté ubicado, ¿verdad? El núcleo. Entonces, al final, la iluminación natural se toma, ¿verdad? Calculando todas las 8 horas, digamos, de trabajo, si fuera una oficina, en este caso lo era. Entonces se evalúa de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad? Y justamente lo que se está evaluando es que por lo menos el 50% del tiempo se tenga, ¿verdad? O sea, una iluminación, ¿verdad? De más de 300 luxes, ¿verdad? Sin que sea
una iluminación excesiva, ¿verdad? Que ya ahí entran otros conceptos. Entonces, justamente se comienza a calcular, dependiendo de dónde se ubique un núcleo o de cómo se diseña una fachada, la calidad de la iluminación interna. Así también, ¿verdad? Lo hacemos con temas como radiación, que implica ganancias de calor. Se comienzan a evaluar temas que tienen que ver con el impacto eventualmente de estas cargas, ¿verdad? En el sistema del edificio, ¿verdad? Entonces, en el sistema de aire acondicionado de un proyecto, obviamente evaluando la cantidad de ocupantes que se están calculando, ¿verdad? Y como decía Fabi, aquí comienzan a entrar otros consultores y por eso es tan importante para nosotros que el sector, tener a los aliados estratégicos que puedan hablar de estos temas y que puedan, ¿verdad?, medir muchas de estas cosas. Y yo creo que aparte de esto que decía Pablo, también es importante notar que todo esto, además de aplicado en el diseño, lo vemos como parte de una economía circular en la que los proyectos son parte. Y cómo tomar ese tipo de decisiones le va a devolver muchísimo al cliente, le va a devolver muchísimo a la ciudad. Y por eso es tan importante estos procesos iterativos y cómo estar de constante, básicamente trabajo de la mano de los diseñadores y de todo el equipo es tan importante. Eh, Esto que decía Pau de Giglox, también es importante mencionar que nosotros dentro de Genster hemos desarrollado una serie de herramientas propias que nos permiten ir un poco más allá y que cada día mejoran un poco más con el objetivo de poder tener información más exacta, de medir cada día un poco más lo que estamos haciendo, como para entender cuál es el impacto, que para nosotros es muy importante. Como al final todo eso se trata de toma de decisiones. Entonces, esto es uno de los puntos que va de la mano con educación, con creación de tecnología, con materiales y demás, porque engloba la totalidad de lo que queremos lograr. Exacto. Como próximo punto tenemos lo que ya tal vez hemos mencionado un poco, que es esta especificación de materiales, que Ujú. buscamos lo que se llama materiales verdes, pero siempre yendo más allá. Ujú. Y si Y quieres pasas, esto, Pau. sí, esto de hecho viene muy de la mano de una de las últimas muestras en términos de software. Digamos, tenemos varias herramientas que justamente con el tema de especificación de materiales se relacionan muchísimo. O sea, esta de hecho aplica para el tema de tecnología, pero también para la parte de especificación técnica. Y es que justamente podemos ir evaluando, ¿verdad?, el ciclo de vida de una edificación y muchas veces existe esta idea de que el ciclo de vida se evalúa cuando ya el proyecto se está construyendo o nos ha pasado con algunos de nuestros clientes que es como sí, pero, ¿verdad? O sea, reducir el carbono incorporado implica, ¿verdad?, comprar materiales más caros o implica, ¿verdad? O sea, implica invertir un montón más y realmente para nosotros no necesariamente significa eso. Si se lleva un proceso de análisis de ciclo de vida iterativo, existe la posibilidad de ir detectando oportunidades de mejora desde el diseño, no solo desde la especificación. Entonces, está bien, esta parte de especificación es sumamente importante, ¿verdad? Que la industria se vaya alineando, que vayan publicando sus declaraciones ambientales de producto, que vayan haciendo pública, ¿verdad?, la información de impacto ambiental, pero también es sumamente importante entender que si esto se hace en una etapa temprana del proceso de diseño, se puede evaluar el impacto que puede tener, por ejemplo, cambiar algo tan sencillo como el área de las ventanas de un proyecto. Por ejemplo, si yo voy a tener una torre, lo que se llama window to wall ratio, que tiene que ver con la cantidad de superficie acristalada versus la cantidad de superficie opaca, puede traer una oportunidad en términos de reducción de emisiones de carbono. O, por ejemplo, si comenzamos a pensar en temas de aislante, entonces se puede evaluar la efectividad de un aislante versus, ¿verdad?, la reducción eventualmente del consumo energético. Entonces, de repente, ¿verdad?, no sobredimensionar. Aquí es sumamente importante también el trabajo con ingeniería civil. La estructura tiende a ser un porcentaje sumamente elevado, ¿verdad?, de las emisiones globales del carbono incorporado en un proyecto. Entonces es sumamente importante traer a los diseñadores civiles y estructurales, perdón, que puedan llegar y decir, ok, podemos investigar, tenemos esta ruta, podemos utilizar tan cantidad de material reciclado, como decía Fabi, hay un tema incluso de economía circular, de ver cómo podemos utilizar recursos de la comunidad, cómo podemos utilizar recursos, reutilizar recursos también en el proceso. Incluso muchas veces lo que hacemos es evaluar también la factibilidad de, en muchos casos, no construir, sino que reutilizar algunas estructuras y el impacto también a nivel de carbono que esto puede tener. Entonces, por eso también quería como explicar un poquito más este ejemplo,
para que ustedes se lleven también, ¿verdad? Este tipo de aplicación que se puede tener. Y ya los dejo con Fabi para que les cuente Y los aquí green sí ya materials. viene de la mano de lo que es la especificación de materiales, y yo creo que eso que decía Paula es sumamente importante, porque hemos topado con ejemplos donde tal vez al no tener un equipo de sostenibilidad trabajando desde el inicio se hubieran podido evitar muchísimas cosas, hubiéramos podido disminuir huellas de carbono, y por eso por eso es nuestro objetivo trabajar desde el inicio, empezar a trabajar desde el primer contacto con el cliente para entender hasta dónde podemos llegar. Y a veces hemos medido la huella de carbono de proyectos y nos hemos dado cuenta que un solo material sube muchísimo la huella de carbono, y es una sola cosa, una decisión que se ve que sí, que podría ser muy sencilla y que podría cambiar muchas cosas. Entonces va más allá de solo la adquisición inicial, sino de toda la vida útil del edificio y cómo lo que estamos haciendo va a impactar a largo plazo, cómo lo que estamos especificando va a tener un impacto en la vida completa de ese proyecto. Gracias a todos estos procesos de investigación que tiene Gensler, hemos dedicado mucho tiempo a la biblioteca de materiales, hemos empezado a sacar materiales que ya sabemos que van a tener una alta huella de carbono en el proyecto, y hemos empezado a trabajar de la mano con todas estas personas para que los diseñadores conozcan lo que estamos haciendo, porque obviamente nuestro objetivo es que en algún punto todas las personas que están trabajando en un proyecto entiendan por qué lo estamos haciendo y tengan esta capacidad y esta educación necesaria para ellos poder elegir los materiales, todo lo que estamos especificando, y por eso queremos entenderlo y queremos compartir este impacto con todas las personas. Eh, Además de todo esto, bueno, por ejemplo, este es un proyecto que va a ser el primer proyecto de construcción de madera estructural que se va a completar en Texas, y es el primero en utilizar paneles CLT de pino amarillo del sur. Para nosotros es muy importante crear esos statements en los proyectos, poder demostrar lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y por qué es tan importante hacerlo. Y yo creo que alrededor de Gensler y tener estos conocimientos tan cerca, porque como decíamos al inicio de la presentación, se trata de trabajar sin fronteras, se trata de traer todo ese talento a lo que podamos hacer, y es importante que si alguno de ustedes tiene alguna duda, quisiera conocer más cómo se hacen estas cosas, se acerquen y podemos trabajar muchas ideas, muchas formas de cambiar la manera en la que estamos diseñando, en la que estamos trabajando todo esto, y conozcan lo que se está haciendo y todo lo que podemos hacer. De la mano de esto también está toda esa estrategia de reutilización adaptada que puede aplicarse a diferentes escalas. Trabajamos desde productos interiores, edificios, ciudades. Lo importante es entender qué es lo que estamos haciendo, desde algo tan pequeño como un producto, entender cómo podemos reutilizar, readaptar, reciclar, cómo podemos equilibrar la reutilización de todos estos aparatos que tienen una demanda actual, de la mano con la eficiencia energética, y utilizar productos más de origen local, porque esto va a crear una diferencia. Cómo podemos empezar a entender, por ejemplo, lo que hacemos en Costa Rica, lo que se ofrece en Costa Rica, incorporarlo a nuestro trabajo. En Gensler tenemos proyectos desde 100 metros cuadrados hasta hectáreas de trabajo de master plans, y en todos estos estamos buscando que los materiales sean un punto clave en lo que estamos haciendo, y cómo la reutilización y esta adaptación pueden cambiar el impacto de los proyectos y cómo los podemos también evaluar. Es por eso que estamos buscando como constantemente oportunidades y educarnos, y va de la mano con todo lo que les hemos mencionado anteriormente, para entender cómo estos proyectos pueden mejorar la comunidad, pueden mejorar la vida de las personas, y cómo el trabajo que estamos haciendo utilizando el diseño como una herramienta es tan importante para impactar a niveles de sostenibilidad. Sí, yo creo que ya a modo de cierre, al fin y al cabo, para nosotros es sumamente importante entender, ¿verdad? Lo que la industria tiene como norte, que la industria sepa lo que se está haciendo desde Gensler. Para muchas personas, ¿verdad? Hay mucha gente que ni siquiera conoce la empresa o conoce el alcance que tiene, y quisiéramos que cada vez fuera más de conocimiento común, ¿verdad? O sea, que Gensler tiene un norte tan claro en términos de sostenibilidad, todas las estrategias que están ahí, pero
tenemos súper claro que nosotros no lo podemos hacer solos, o sea, no lo podemos hacer únicamente a lo interno. Hay, ¿verdad?, una relación estratégica que tenemos que tener con muchos de los actores en el sector, ¿verdad? Y esto incluye incluso a la academia, ¿verdad? O sea, cómo se forman nuevos profesionales que sepan ya estos temas, que entienden, ¿verdad? O sea, cómo trabajar, ¿verdad?, desde un enfoque de sostenibilidad. Y pues realmente nada más nos queda pues agradecer a ED por el espacio, agradecer porque pudimos enseñar, ¿verdad?, mucho de lo que venimos haciendo, ¿verdad? Podemos enseñar cómo la experiencia global está comenzando a permear también a nivel latinoamericano y pues yo creo que eso sería, o sea, ya tardamos casi una hora, 57 minutos, entonces no sé si hay alguna consulta, si hay, ¿verdad?, alguna pregunta en particular de algún tipo de proyecto en específico, además, pues con todo gusto. Muchísimas gracias, Pablo y Fabiola, por tan enriquecedora experiencia. Invitamos a formular sus preguntas y enviarlas por el chat para que haya un orden. Creo que igual también aprovechar para de verdad dejar las puertas abiertas y que se acerquen. Tenemos mucho que conversar y mucho que también aprender de la experiencia de ustedes trabajando en temas de sostenibilidad y demás. Entonces, dejar este espacio abierto para más conversaciones y para más oportunidades. Y si ahorita, bueno, si tiene una pregunta, obviamente la contestamos de una vez, pero si más adelante se quieren acercar también pueden acercarse a ED y pedir nuestro contacto para hablar un poco más. Tenemos una pregunta por acá. La empresa, nos pregunta Janet Arauz, si la empresa hace alianzas con los ministerios de Educación y Academia, por ejemplo, y si podemos dejar los contactos. Sí, claro. En realidad, sí, hay bastantes alianzas que hemos venido trabajando con Academia. Algunas de las personas que trabajan en la empresa, en la organización, son docentes, tanto en la Universidad de Costa Rica, creo que tenemos un par de docentes en el TEC también y en Universidad Veritas, entonces eso nos ha Ujú. ayudado también mucho a vincularnos, ¿verdad?, con instituciones educativas, no necesariamente con el Ministerio de Educación, pero sí con academia y, por ejemplo, también en México hemos venido hablando mucho con la Ibero, con la UNAM, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hemos intentado y tenemos programas activos de pasantías, o sea, de hecho, muchos de nuestros colaboradores empezaron como pasantes, entonces, sí, hay un vínculo importante en este momento con universidades, pero sí nos interesa un montón poder, pues, ¿verdad? O sea, ampliar eso. También hemos trabajado mucho con el Parque La Libertad, entonces hay un proceso también que tiene que ver mucho, hay algunos artistas visuales del CETAF que han también trabajado y se han vinculado, ¿verdad?, directamente con Gensler a partir de ese trabajo y, y pues es más como a un, digamos, a nivel más de carácter profesional, pero es verdad, estamos muy abiertos también a la posibilidad de colaborar, es parte también de nuestras metas de diversidad, equidad e inclusión, ¿verdad? Trabajar con escuelas y colegios públicos, ¿verdad? Para llevar mucho de este tema, ¿verdad? A esas instancias. También a nivel acá Andrea Cartín nos pone que le interesaría mucho hablar del impacto como justamente acercamiento a estudiantes y es algo que hemos trabajado en los últimos meses. Nos gusta mucho recibir grupos de estudiantes y trabajar de la mano con ellos, conocer lo que ellos piensan de sostenibilidad y de lo que es resilience y poder nosotros también compartir toda la información que tenemos a nivel de oficina y que se acerquen al trabajo porque para nosotros la parte de educación es fundamental en los objetivos que tiene Gensler como empresa. Ok, súper. De hecho, también Oliva Barquero nos pregunta que quieren una recomendación para lograr un alcance o avance importante con clientes que no están alineados con la sostenibilidad y supone ir en contracorriente en el diario proyectar y diseñar para ellos. Sí, eso es un reto enorme en el sector. O sea, creo que la sostenibilidad
ha tenido como esta fama de que encarece los proyectos, ¿verdad? O sea, ese ha sido como uno de los temas a la hora de hablar de sostenibilidad y para nosotros justamente, o sea, uno de los esfuerzos más grandes que hacemos es en desmitificar esto. ¿Por qué? Porque realmente tiene que ver mucho con el proceso de diseño. O sea, si el proceso de diseño, por eso también la inversión en conocimiento de parte de los arquitectos y las arquitectas, ¿verdad? Para que no sea solo un tema de, bueno, o sea, vamos a llegar y medir, del equipo de sostenibilidad va a llegar y medir lo que se está haciendo, sino que tiene que estar sumamente incorporado y así es como hemos logrado, digamos, demostrar, ¿verdad? Muchos proyectos donde ni siquiera hay un alcance que se puede llegar ahí. O sea, llegamos y enseñamos que solo por la forma en la que está diseñado el edificio se está aumentando el nivel de iluminación natural o que solo por la forma en la que se está diseñando, ¿verdad? Un plan maestro, tenemos una serie de espacios conectores de biodiversidad, por ejemplo. Entonces, lo primero es eso, o sea, demostrar que no necesariamente es un valor, ¿verdad? Extra o un costo extra, ¿verdad? Sino que muchas veces hay un retorno de la inversión y muchas veces hay valor añadido, ¿verdad? O sea, como por ejemplo en términos de vida urbana, cuando hay parques urbanos y demás. Entonces, hay muchísimas cosas que justamente nos hemos dado la tarea de investigar, de analizar, ¿verdad? Y de también de poder justificar adecuadamente. Entonces, ha sido un proceso muy interesante, todavía hay retos, todavía hay algunas tecnologías que tienden a ser caras o algunas cosas que tienden a ser caros, pero mucho de lo que hacemos es justamente intentar incluirlo desde el proceso de conceptualización del diseño para que no sea un costo agregado. Tenemos varios mensajes también, no sé si si te llegaron, Pau, de Liliana Mejía, que nos gustaría conversar mucho más de esto que ella está poniendo como profundidad, pero hablando sobre el tema de los retos en territorios indígenas, es algo que tenemos muy presente. Dentro de Gensel trabajamos con lo que se llama Community Impact y es parte de la sostenibilidad, porque para nosotros sostenibilidad es más que las métricas, que los materiales y demás, es también el trabajo a las comunidades justamente. Yo creo que es algo que podemos trabajar juntos y podemos ver y nos gustaría muchísimo verlo. De verdad nos vamos a poner en contacto, Liliana, porque sí es algo que ya hemos tocado dentro de la oficina, ya se ha hablado del tema y de verdad nos gustaría trabajarlo juntos. Entonces te vamos a contactar para poder verlo sin duda alguna. Ok, perfecto. También Liliana habla de temas de, ¿verdad? ¿Qué tan utópico es también hablar de construcciones carbono neutro si continuamos usando cemento? Y eso es una realidad, ¿verdad? O sea, yo creo que aquí lo primero es, en el caso de lo que menciona, ¿verdad? Que la madera es un material que se debe promover, en efecto, lo tenemos muy claro y parte de nuestro trabajo en los últimos años ha sido justamente la promoción de la madera como un material de construcción a nivel global, no solo a nivel latinoamericano. Hemos encontrado un espacio mucho más fértil, ¿verdad? Para todo lo que es la implementación del material en otros países. Aquí todavía nos ha costado, hay muchos mitos asociados a la madera, pero para nosotros es Ujú, importantísima su implementación. En términos del cemento, tenemos claro el impacto del cemento. De hecho, y como venimos comentando, ¿verdad? O sea, parte de nuestro enfoque es hacer un análisis de ciclo de vida de todos los proyectos que estamos haciendo. Entonces, eso nos deja clarísimo, ¿verdad? El impacto que tiene y por lo mismo, ¿verdad? O sea, hay una serie de estrategias asociadas, ¿verdad? A la reducción, ¿verdad? Tanto del concreto en los proyectos como al cambio, ¿verdad? En la mezcla del concreto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si comenzamos a usar un cemento que tenga una menor cantidad de clinker, ¿verdad? Que tenga algunos agregados, ¿verdad? Que se pueden reutilizar, que ya lo hemos venido planteando en varios de nuestros proyectos, pues no es todavía o sea, eso no quiere decir que estén cero las emisiones, pero eso sí quiere decir que hay un norte en términos de reducción de emisiones. Ahora, por supuesto, sabemos que cuando hablamos de carbono neutral hay varias variables, ¿verdad? Y como dijo Fabi, hay una reducción que queremos llevarla al máximo, ¿verdad? O sea, creemos que podemos llegar a un 80% de reducción tanto a nivel operativo como a nivel incorporado. Y después de eso, ¿verdad? Lo que nos queda es un proceso de compensación, porque sabemos que, o sea,
también, ¿verdad? La construcción inevitablemente va a tener que usar recursos. Ujú. También otra cosa que es clave para nosotros es que el mejor edificio es el que no se construye. O sea, nosotros hemos intentado llevar esta conversación a muchas de las desarrolladoras de la región en términos de reutilización adaptativa de muchos de los edificios que están actualmente siendo subutilizados y que están desocupados en las ciudades de Latinoamérica. Hay muchísimo espacio, digamos, que se puede ocupar sin necesidad de generar una nueva construcción, porque eso es sumamente importante. Entonces, es parte de lo que hemos venido conversando, es parte de lo que hemos venido promoviendo, pero dependemos, ¿verdad?, de clientes, dependemos de legislación, dependemos de un montón de cosas. Entonces, lo venimos impulsando y lo tenemos, pues, muy claro. En otros términos, cuando hablamos de acabados, también hay un tema sumamente importante, ¿verdad? En términos de la trazabilidad. O sea, ¿qué pasa ahorita? O sea, todo es trazabilidad técnica. Si nosotros no sabemos, ¿verdad? Y eso es un llamado a la industria, ¿verdad? En este foro. Si nosotros no sabemos cuáles son los procesos, ¿verdad?, que están llevando muchos de los productores de materiales, para nosotros es sumamente difícil, ¿verdad?, saber cómo definir si un material se utiliza en un proyecto o no, ¿verdad? O sea, por lo mismo nos ha tocado una tarea muchas veces muy dura de llegar y decir, no podemos utilizar un material porque no conocemos, ¿verdad?, sus impactos. Hay diferentes tipos de declaraciones que un material puede hacer, ¿verdad? Uno tiene que ver con el impacto ambiental, que es una declaración ambiental de producto, que tiene que ver con el proceso de fabricación y materias primas que utiliza. Otra tiene que ver con el impacto en la salud de los usuarios, digamos, de los humanos, que se llama, digamos, declaración de salud de producto. Y justamente lo que plantea es hacer transparente, ¿verdad?, la formulación de las materias, de los ingredientes que tiene un producto. Entonces, también para entender qué químicos están usando, de hecho, nosotros tenemos algunos químicos que ya no estamos utilizando en la empresa, y también trabajamos mucho con el Living Future Institute, que tiene una lista que le llaman como la lista roja, que son aquellos químicos que del todo no deberíamos estar utilizando. Entonces, depende mucho de la industria. Para nosotros es sumamente importante que los materiales puedan publicar sus ingredientes, que puedan publicar sus impactos, y que también ojalá puedan publicar, por ejemplo, todo lo que son compuestos orgánicos volátiles, o sea, materiales que podrían generar un impacto, por ejemplo, en la calidad del aire interna de un espacio y demás. Eso también lo estamos evaluando. En cuanto a contaminación acústica y lumínica, que también lo mencionas, es parte de las evaluaciones que estamos haciendo. O sea, parte de estos análisis que estamos hablando de iluminación natural también incluyen análisis de iluminación artificial. Implica también, ¿verdad?, entender cuál es el nivel de contaminación lumínica que, por ejemplo, puede llegar a generar cierto tipo de luminarias digamos, en un plan maestro, ¿verdad?, de una nueva intervención. Y también, digamos, el tema de la contaminación acústica tiene que ver mucho con el diseño acústico de una edificación, y, o sea, muchas veces intentamos, ¿verdad?, que se involucre, ¿verdad?, un diseñador acústico en los proyectos. Por supuesto, volvemos a que depende de muchos, ¿verdad?, de muchas áreas. Hay otra pregunta de Shirley Moore que vos contestaste un poco acerca de si influimos en los proveedores de materiales de construcción y sus prácticas sostenibles, si compartimos nuestras investigaciones y trabajamos de la mano con ellos. Efectivamente, sí, esto que ya les mencionamos de la biblioteca de materiales, para nosotros es un punto clave en el trabajo, porque se tiene un contacto constante con todos los proveedores, y sí hemos sido como contundentes en el hecho de dejar de usar ciertos materiales con ciertos químicos, con ciertos productos. Entonces, nuestra idea es influir para bien en lo que se está haciendo, y yo creo que eso es lo que marca la diferencia cuando empezamos a denotar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, y somos claros con ellos. Sí nos gusta trabajar de la mano y estar hablando del tema. Ellos visitan nuestras oficinas y nos dan toda la información para nosotros poder preguntar, entender qué es lo que están haciendo y recibir la información de primera mano. Y por supuesto también a nivel, como decía Pau, de constructoras y demás desarrolladoras en el país, hemos tenido muchas conversaciones en las cuales dejamos muy claro cuáles son todos estos objetivos que les contamos hoy, y por qué para nosotros es importante que ellos también se alineen a lo que queremos hacer y por qué lo podemos hacer, porque creo que ese es como utilizar ese pequeño poder que tenemos todos nosotros como diseñadores de poder
decir cómo queremos que sea un proyecto de la mano de nuestros clientes, entender este impacto y poder influir para bien en lo que estamos haciendo y en las ciudades, que al final es el objetivo grande, digamos, como cambiar un poco los espacios y darle una mejor calidad de vida a las personas. Ok. Y tal vez ya para cerrar, que creo que fue el primer mensaje que dio Fabiola, también de Liliana, que menciona también que, digamos, que al hablar de que trabajamos sin fronteras, alineados a acción climática, digamos, comentás que trabajas con territorios indígenas inmersos en bosques, ¿verdad? Que son la bandera de Costa Rica en términos de biodiversidad. Que sabemos que la construcción de viviendas, la preparación de alimentos, la gestión de residuos impactan diariamente en el ecosistema. Yo creo que tal vez ahí, haciendo un eco de lo que mencionaba Fabi, nosotros de hecho tenemos un área sumamente importante que trata de impacto comunitario. De hecho, si Liliana, si estás interesada, ponete en contacto con nosotros porque creo que hay cosas sumamente interesantes que se podrían plantear. O sea, de hecho, en varias ocasiones hemos trabajado en proyectos de bajo impacto a nivel de temas comunitarios y también proyectos que están off-grid, o sea, fuera, digamos, de instalaciones, digamos, mecánicas o de tratamiento de residuos o de tratamiento, o digamos, o de generación de energía. Entonces, o sea, parte de, digamos, de las soluciones no necesariamente deben implicar, ¿verdad? O sea, generar una gran infraestructura, ¿verdad? Para que los procesos que se den sean de menor impacto, sino que muchas veces es como dar una serie de lineamientos, ¿verdad? Y una serie de prácticas, ¿verdad? Para minimizar el impacto de algunos de esta acción, ¿verdad? Y para que justamente la construcción que se genere, ¿verdad? En áreas que tal vez tienen una mayor fragilidad ecosistémica, pues que no genera un impacto tan grande. Entonces, ahí hay una serie de soluciones, o sea, si estás interesada, a mí es un tema que me parece importantísimo, o sea, podemos hablar más de lo que estás Liliana planteando. nos dejó el número, entonces de fijo Sí. nos vamos a poner en contacto porque sí, para nosotros es muy importante que trabajar, que no llegar a imponer y no llegar, como con vos decís, con prácticas insostenibles y no escuchar a la comunidad y entender cuáles son las necesidades directamente de la comunidad. Entonces, vamos a ponernos en contacto con vos porque queremos saber más y ojalá podamos apoyarte como desde distintos puntos de vista. Exacto. Y ya para el tema de la madera, que lo ves a mencionar, sí, o sea, sumamente que la madera no sea, para eso, digamos, ya se han evaluado una serie de mecanismos de control. O sea, lo primero a la hora de pensar en utilizar madera como de material de construcción es el tema del cultivo. O sea, el cultivo no debería pensarse, ¿verdad? Que la madera que se usa para construir es madera que viene de un bosque, ¿verdad? Virgen, sino que tiene que ser, ¿verdad? O sea, un proceso de regeneración boscosa de la mano de madera que se pueda extraer para construcción. Nosotros ahorita parte de la meta es justamente esa, o sea, ver cómo los productores de madera a nivel local, ¿verdad? O sea, cómo se alinean con prácticas, por ejemplo, de certificación FSC, ¿verdad? Que lo que ve es que justamente sea una siembra responsable de madera y que el consumo del recurso, ¿verdad? No sea mayor a la capacidad de crecimiento del producto, ¿verdad? Entonces hay un factor ahí del ecosistema de cómo se puede ir manteniendo el bosque mientras que hay un consumo responsable de una parte del bosque. O sea, por supuesto, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El mejor edificio es el que no se construye, ¿verdad? El que ya está hecho. Entonces, o sea, siempre hay un impacto, no podemos hacernos de la vista gorda, pero sabemos que hay menos impacto en ciertos materiales, hay formas de minimizar o de mitigar, ¿verdad? Esos impactos alineados a ciertas estrategias, tanto de producción como de diseño. Entonces, ¿verdad? Es justamente encontrar ese balance e intentar cambiar el sector. Y creo que esas serían todas las preguntas. Creo que ahí ya estamos. Muchas gracias y muchas gracias a nuestra estimable audiencia por unirse con nosotros desde la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Este es un tema importante de discusión, pues los retos globalizados y la coyuntura actual requiere una acción conjunta para marcar esta diferencia, ¿verdad? Y construir un futuro más sostenible. ¿Qué tanto es necesario? Esperamos que al finalizar este webinar se sientan inspirados por la cantidad de preguntas. Yo diría que sí. Y no solamente inspirados, sino a indagar y a hurdar más en estos conocimientos para sus propios proyectos y contribuir al desarrollo
de un entorno construido más sostenible. De nuevo, muchísimas gracias a nuestras personas expositoras por tan importante tema. Damos por finalizado este webinar de una manera muy exitosa. Esperamos que tengan una muy feliz tarde. Muchísimas gracias. Un Gracias, gusto. hasta luego.